Muy buenos días, jóvenes. Estamos comenzando entonces nuestra clase de hoy, 15 de julio, en la cual vamos a hablar del sector público y de la política fiscal. Si bien tenemos ya unas cuantas clases hablando del sector público y de la política fiscal, lo hemos hecho en el entorno del modelo ISLM, donde lo que abordamos son todos los aspectos teóricos que permiten entender la efectividad de la política fiscal y de la política monetaria. Ahora lo que quiero es hacer el mismo esquema que seguimos en el caso de la política monetaria, que es hablar del organismo que ejecuta la política, que en este caso es el sector público, y entender todo lo que conlleva la palabra sector público y hablar en la práctica entonces cómo se aplica la política fiscal y cómo se mide la efectividad, ¿ok? Además que las finanzas públicas, es decir, la contabilidad, el registro sistemático de las cuentas del gobierno, genera un resultado fiscal. Ese resultado fiscal generalmente es un déficit que tiene que ser financiado y para ese financiamiento el gobierno puede recurrir a varias fuentes. Dependiendo de la fuente que el gobierno escoja para hacer ese financiamiento, va a haber determinado impacto macroeconómico. Y esas son las cosas que quiero que me queden bastante claras aquí en esta presentación, ¿de acuerdo? Entonces, arranquemos formalmente. Me avisan cuando la pantalla, o sea, ya ven todos la presentación, ven la pantalla, ven la lámina, perdón. Sí, Excelente, ok. Lo puse a que se agrandara. Vamos a ver si se agranda en algún momento. A ver que tengo aquí el chat. Aquí como que tengo el internet bastante lento, está tardándose una vida en hacer los comandos. Así que las personas que me hablaron por el chat sepan que le di la instrucción de poderlos leer, pero está bastante lenta la computadora. Si llegan a dejar de escucharme o algo, me avisan. De hecho, esto está aquí, Dios mío, sigue sin... Arranquemos entonces, a ver. Sector público. El sector público, entonces, tenemos que es todas las instancias que englomeran a las entidades que tienen fines políticos, ¿ok? Como lo dice aquí claramente, el gobierno de un país comprende las autoridades públicas y sus organismos, que son entidades creadas mediante procesos políticos y están dotadas de poder legislativo, judicial y ejecutivo en el área territorial determinada. Entonces, este es el concepto de lo que nosotros llamamos gobierno. Este gobierno va a ejecutar una serie de transacciones con el resto de los agentes económicos y con el resto del mundo, y todo eso se lleva a registro. Ese registro se lleva según la metodología del Manual de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Es decir, todos los países, las estadísticas del gobierno se recopilan siguiendo esa metodología. ¿Estamos claros en ese contexto de las finanzas públicas que el gobierno tiene dos actividades principales a asumir? Una es que provea bienes y servicios a la comunidad en términos de no de mercado, es decir, que ofrezca algunos bienes y servicios, no con el deseo de lucrarse con ellos, sino de genuinamente prestar ese servicio a la comunidad, ¿ok? Y eso puede hacerlo o un consumo colectivo, como por ejemplo la defensa, que es una actividad que protege a todos y no protege a una persona individualmente, o con de alguna manera bienes y servicios que son más individuales, como por ejemplo la salud, ¿ok? La vivienda. El caso es que entonces tiene la responsabilidad de proveer algunos bienes y servicios que el sistema de mercado no provee de manera eficiente o no suficientemente, ¿ok? Y la otra, la hemos visto con bastante amplitud, es la de redistribuir la riqueza a través del pago de transferencias para que se pueda generar una distribución más equitativa de la riqueza, ¿ok? Eso ya lo hemos visto. Importante entender que el gobierno, ¿verdad? Es una fuente, ¿verdad? Que principalmente va a financiar sus ingresos con impuestos o transferencias obligatorias. No es como cualquiera de nosotros que para generar nuestros ingresos
tenemos que combinar nuestros factores productivos y generar el ingreso. El caso del gobierno está hecho, está estructurado, está facultado para apropiarse renta de unos sectores y redistribuirla a otros sectores, ¿ok? El gobierno se puede financiar de esta manera, y si esta manera de apropiarse de renta de otros no es suficiente para financiarse, pues entonces se puede endeudar, puede adquirir fondos de fuentes distintas a las transferencias obligatorias. Es importante hacer seguimiento a cuáles son las fuentes de financiamiento que tiene el gobierno, porque, como les dije, va a tener impacto macroeconómico, ¿ok? Entonces, aclaremos finalmente el concepto de sector público desde el punto de vista de las finanzas públicas. Son el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado cumple o hace cumplir la política o la voluntad expresada en las leyes. Eso nos lleva al siguiente diagrama del sector público. Aquí va a estar el conglomerado sector público, y una primera división importante es que por un lado van a estar las instituciones que pertenecen al sector monetario y financiero, es decir, el Banco Central, los bancos creadores de depósitos y otras instituciones públicas. Toda esta es el ala financiera o monetario financiero que forma parte del sector público, y por la otra parte va a estar la parte del sector público no financiero, es decir, que no tiene nada que ver con el sistema monetario y financiero. Dentro del sistema, dentro del ala del sector público que no tiene nada que ver con el sistema financiero, vamos a tener el gobierno general y las empresas públicas no financieras. En el caso de Venezuela, por ejemplo, todas las empresas públicas que tiene el Estado están aquí. Acuérdense que las empresas públicas siempre son unas compañías anónimas, ¿ok? Con un capital que tienen fines de lucro, y aquí la característica especial es que el accionista de esas empresas es el Estado. En el caso del gobierno general vamos a tener tres categorías importantes. El gobierno central, que es aquí donde va a estar ubicada toda la gestión de los ministerios, de los entes autónomos, las universidades, toda esa parte está aquí en el gobierno central. Luego vamos a tener los gobiernos estatales y los gobiernos locales, es decir, los estados y los municipios, que, como saben, también tienen figuras de poder. Entonces, generalmente uno usa indistintamente la palabra sector público, gobierno. Es importante dentro del esquema estadístico que cuando se hable de gobierno se habla de esta actuación que está aquí, de que cuando se habla de gobierno central no estamos involucrando los gobiernos estatales y locales, y que cuando se habla de sector público hay que estar pendiente si se habla del sector público restringido, que es el que toma en cuenta el sector público no financiero, o se habla del sector público en su concepción más amplia, que incluye el sector público monetario y financiero. Por supuesto, es entendible que en líneas generales, cuando la gente hable del sector público, no esté tomando en cuenta la parte del Banco Central y de los bancos privados, de los bancos públicos que operan en el sistema financiero, ¿ok? Ya nosotros venimos hablando desde la primera clase de lo que es el sector público, y hemos recordado entonces que el sector público tiene mucha determinación o mucha participación en lo que es este mercado consolidado que llamamos oferta y demanda agregada. Por el lado de la oferta agregada, vamos a tener el sector público prestando servicios, ¿verdad? Unos determinados servicios. Vamos a tener empresas públicas proveyendo bienes y servicios también. Vamos a tener un sector público que compra bienes y servicios del resto del mundo, y va a estar entonces representado por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, tenemos una cuenta del gobierno, que son los gastos del gobierno, que incluyen básicamente lo que es el pago de la mano de los funcionarios públicos y la compra de bienes y servicios. Tenemos que el gobierno también hace transferencias, y eso forma parte del consumo privado, y que el gobierno hace inversiones en infraestructura pública, y eso forma parte del componente de la inversión dentro de la demanda agregada, ¿ok? Entonces, como ven, todas las categorías de gasto del gobierno se ven involucradas dentro de la parte de la demanda agregada. Entender, eso sí, que cuando estemos hablando desde el punto de vista de finanzas públicas del gasto público, se incluyen todos estos ítems. Los vamos a ver más adelante, ¿ok? Me acabo de echar una asustada, se cerró una ventana. Ok, entonces,
¿Qué otra cosa recordamos de aquí, de esta parte? Recordamos que la economía en su conjunto pasa por un proceso de financiamiento, así como está la generación del ingreso, ¿ok? Y el equilibrio cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada, tenemos el equilibrio también cuando el ahorro menos la inversión es igual al saldo de la cuenta corriente. Este saldo financiero se puede desagregar en ahorro privado e inversión privada y ahorro público e inversión pública, con la idea de saber cómo son los procesos de financiamiento de cada sector e inclusive poder hacer un zoom de cómo es el proceso de financiamiento del gobierno. ¿Cuál va a ser el ahorro del gobierno? El ahorro del gobierno va a ser la diferencia entre sus ingresos y sus gastos, jóvenes. Es decir, el resultado fiscal, bien sea superávit fiscal o déficit fiscal, va a formar parte del ahorro del gobierno y por supuesto la inversión tiene que ver con las decisiones que él tome en materia de infraestructura, ¿ok? Eso, repito, era parte de lo que ya habíamos visto. Lo que vamos a hacer ahora es entrar en el tema de las finanzas públicas, es decir, vamos a ver los ingresos, los gastos, cómo se genera el resultado fiscal e importante, cómo se financia ese resultado fiscal. Los gobiernos lo que hacen es que en una primera instancia hacen un presupuesto fiscal. En un presupuesto fiscal estiman cuánto van a ser los ingresos, estiman cuánto van a ser los gastos. Y luego, al final del periodo, al final del año, vamos a tener el resultado fiscal, es decir, finalmente cuántos fueron los ingresos, cuántos fueron los gastos y cuál fue el resultado fiscal. Hay que estar pendiente porque ambas cosas tienen diferentes impactos. No olvidemos además, otra cosa en la que hemos hecho muchísimo énfasis, que lo que decida el gobierno hacer en materia de ingresos o en materia de gastos va a generar la política fiscal, tanto una política fiscal discrecional en la cual decida efectivamente, por ejemplo, aumentar el gasto para tener una política fiscal expansiva o disminuir los impuestos para tener una política fiscal expansiva, o contrariamente desee quitarle dinamismo a la demanda agregada y entonces reduzca los gastos, aumente los impuestos. Repito, todo esto son cosas que ya hemos visto. Dentro de los ingresos, por cierto, una primera categoría que se ve mucho desde el punto de vista teórico es que los ingresos se dividen en los impuestos en impuestos directos y en impuestos indirectos. Un poco los impuestos directos son los que gravan directamente a las personas y a las empresas, y los impuestos indirectos son los que gravan a los bienes y servicios. Sin embargo, ahora vamos a contemplar otro tipo de clasificaciones, que es la que finalmente está en las finanzas públicas, ¿ok? Es decir, en unas cuentas de finanzas públicas ustedes no van a ver esto desagregado en impuestos directos e indirectos. Este es un enfoque más teórico. En el caso de los gastos, vamos a tener los gastos corrientes y los gastos de capital. Esta sí es mucho la figura que tenemos. Recuerden que de forma resumida, los gastos corrientes van a incluir los sueldos y salarios, los pagos por los bienes y servicios y los intereses de la deuda. Generalmente los gobiernos van adquiriendo deuda y esa deuda va generando un pago de intereses. Los intereses forman parte de los gastos corrientes y el pago de capital va a estar aquí en esta parte de gastos de capital, donde, como digo, están todos los bienes de inversión o toda la infraestructura. Lo que queremos es seguir ampliando estos conceptos. Entonces, esta estadística que está aquí, yo sé que este cuadro se ve un poco borroso, pero la idea general con este cuadro, repito, traté de colocar esto grande y no se puso, vamos a decir, ahora sí. Este cuadro que está aquí, lo que intento es que vean sobre todo esta parte que está aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Repito, vamos a hablar de los ingresos totales, vamos a ver cuáles son los ingresos corrientes, qué significan ingresos tributarios, ingresos no tributarios, cuáles son los ingresos de capital y las categorías de gasto. Vamos a tener el gran concepto general que es gastos totales y concesión neta de préstamos, y ahí vamos a tener los gastos totales, los gastos corrientes y los gastos de capital. Y este tema de la concesión neta de préstamo. Una vez que tenemos estos conceptos, podemos ver cuáles son los resultados fiscales. Resulta que dependiendo de lo que usted tome como ingreso o gasto del gobierno, puede tener diferentes categorías de resultado fiscal. Lo importante es que siempre que los ingresos sean
mayores que los gastos, usted va a tener un superávit fiscal, y siempre que los gastos sean mayores que los ingresos, usted va a tener un déficit fiscal. Lo otro que me interesa relacionar aquí es que este resultado fiscal, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, en este caso tenemos unos ingresos de 167.658 y unos gastos de 216.933. En este caso hay un déficit fiscal. Ese déficit fiscal que no fue cubierto con ingresos tiene que ser cubierto con financiamiento. Entonces, el financiamiento en la economía va a ser el resultado fiscal con signo contrario, en este caso obviamente signo positivo, y tenemos fuentes de financiamiento interno o externas y varios tipos de financiamiento: el financiamiento bancario, el financiamiento con privado, el financiamiento con, ¿cómo se llama?, con el Banco Central, que como sabemos es un financiamiento bastante delicado de utilizar, y eso es de lo que vamos a hablar en esta parte, ¿ok? Entonces, dentro de los ingresos, ya hemos dicho que los ingresos, ¿verdad? O sea, la guía en la parte analítica nos habla de los ingresos fiscales, que son todas las entradas, los gastos fiscales y los pagos, ¿ok? Vamos directamente a las categorías. Esto es una definición de general. Quiero buscar los ingresos tributarios y no tributarios. ¿Qué les pasó a este cuadro aquí? Estoy buscando los ingresos tributarios y no tributarios. Bueno, vamos a buscarlo aquí. Para evaluar el resultado fiscal del gobierno y el saldo de las cuentas fiscales del sector público y su repercusión en la economía, se debe distinguir entre 4 conceptos. En el flujo de dinero, el flujo de dinero es lo que determina si se trata de una entrada o una salida. Pero para que sea un ingreso fiscal o pago fiscal se requieren las siguientes connotaciones. En el caso del ingreso fiscal, que las entradas, ¿verdad?, que no den lugar a una obligación de reembolso, por ejemplo, los impuestos. Lo que quiere decir esa parte que está allí es que los ingresos generalmente son entradas que no fueron hechas de forma obligatoria, fueron imputaciones que se hicieron a los agentes económicos, ¿ok? Aquí. Gastos corrientes, o sea, esta es como una categoría final que dice aquí general. Ok, aquí está. Queremos hablar entonces de la desagregación entre ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Los ingresos tributarios. Los impuestos tributarios son gravámenes obligatorios, sin contraprestación, no recuperables, establecidos por un gobierno con fines públicos. Se dice que no hay contraprestación porque el ciudadano paga el impuesto y no necesariamente recibe el beneficio. Es decir, usted genera su actividad en el año, tiene unas ganancias y el gobierno le hace una imputación sobre esa ganancia, que es el impuesto sobre la renta, y no necesariamente le da un beneficio en ese momento, no le da una contrapartida en ese momento, ¿ok? Los impuestos se organizan en 7 categorías: impuestos sobre la renta, lo que pechan las ganancias; impuestos a las utilidades y las ganancias de capital; contribuciones a la seguridad social; impuestos sobre la nómina, sobre la fuerza de trabajo; impuestos sobre la propiedad; impuestos sobre los bienes y servicios; impuestos sobre el gobierno; impuestos sobre transacciones internacionales. O sea, hay una serie o grupos de impuestos. El denominador común de esto es la imputación que se hace sobre esos impuestos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los ingresos no tributarios? Los ingresos no tributarios incluyen todo el ingreso corriente del gobierno con contraprestación. Aquí, si bien el gobierno recibe un pago, se supone que le da algo a cambio a la persona a la cual el gobierno le está cobrando por el servicio. Aquí, ¿qué vamos a tener como ejemplo? Los derechos y las tasas administrativas, los ingresos procedentes de las propiedades, empresas, activos financieros o intangibles, incluidas las utilidades de los bancos centrales, es decir, los ingresos que el gobierno consiga por las utilidades del Banco Central, por las empresas que tiene, ¿ok? Las ganancias provenientes de operaciones con empresas públicas,
las contribuciones al fondo de empleados que hacen las distintas personas, todo eso forma parte del gobierno. Por ejemplo, un ingreso no tributario tiene que ver con todo el pago de tasas administrativas, lo que usted paga cuando se va a sacar un pasaporte, si tiene que pagar por sacar la cédula, todo ese tipo de imposiciones que se reciben son ingresos no tributarios. Allí se supone, por ejemplo, cuando usted va a sacar un pasaporte, que usted está pagando un dinero, pero recibe un documento que le permite a usted viajar por el resto del mundo. Claro que esa es una imposición que tiene que ver de una normativa, pero ciertamente el gobierno le está prestando a usted un servicio que le permite poder moverse en el resto del mundo. Entonces, esa es la diferencia entre ingresos tributarios y no tributarios. ¿Quedó esa parte clara? Sí, profe. Ok, en el caso de los ingresos de capital, obviamente son ingresos provenientes de cualquier capital físico o financiero que tenga el gobierno. Aquí, los ingresos de capital no son muy distintos o no son nada distintos a los que tienen las empresas. Y en el caso de las donaciones, todo regalo, todo bien, servicio o maquinaria que reciba el gobierno, ¿verdad? Que alguna otra persona se lo entregue al gobierno y que no haya ningún tipo de contraprestación. Eso tiene que ver entonces con los ingresos. En el caso de los gastos, tenemos los gastos corrientes y los gastos de capital. Los gastos corrientes entonces se dividen en gastos en bienes y servicios, pago de intereses, subsidios y otras transferencias. Es importante entender aquí entonces que el principal rubro van a ser las transferencias que se hace al sector privado. Luego vamos a tener el pago de empleados públicos, que es toda la nómina que tiene el sector público para poder prestar los servicios. Hay un gasto muy importante que el gobierno para prestar esos servicios va a comprar bienes y servicios. Y finalmente está el gasto en intereses, que va a ser el pago que hace año tras año por el financiamiento que recibe o la deuda que adquiere con particulares, ¿ok? En el caso de los gastos de capital, entonces vamos a tener aquí cualquier gasto que tiene que ver con adquisición de activos fijos, ¿ok? La parte de la variación existencia, si adquiere activos intangibles, toda la parte de infraestructura está aquí. ¿De acuerdo? Todo lo que se gaste en la parte de infraestructura. En el caso de la concesión neta de préstamo, este rubro es importante. El gobierno generalmente puede tener el servicio de prestar a particulares. Aquí está prestando a particulares, pero no lo hace como los bancos con la idea de obtener alguna rentabilidad. Entonces, eso es importante porque realmente el Estado presta con condiciones de subsidio y eso obviamente significa que las personas o no devuelven toda la deuda o devuelven unos intereses muy bajos y la diferencia de lo que el gobierno debió haber cobrado por esos impuestos y lo que finalmente, perdón, por esos préstamos y lo que finalmente recibe se forma o se contabiliza en esta parte de concesión neta de préstamos, ¿ok? Entonces, podemos volver aquí, a ver si se ve mejor aquí, creo que se ve mejor aquí. Podemos volver aquí, entonces fíjense cómo, por ejemplo, esta es estadísticas del sector público restringido para el año 2010, enero-septiembre. En el caso de Venezuela es increíble el rezago tan grande que tienen las estadísticas de finanzas públicas. Si usted se mete en la página del Ministerio de Finanzas, usted puede comprobar que el último dato que está allí es del año 2009. Y tranquilamente le dicen que ese dato ha sido actualizado a julio, agosto del año 2018, ¿ok? O sea, el gobierno, si hay un sector en el que ha sido absolutamente opaco en esta última década, es en el caso del sector público. Por supuesto, hay gente que entonces hace algunas estimaciones, determina algunas cosas, por eso es que en la guía clase, si alguno ya la leyó o cuando lo lea, les hice un resumencito allí de las estadísticas, ¿ok? Aquí lo que más me interesa, repito, es, por ejemplo, entender que el gobierno, la mayor parte de sus ingresos van a ser corrientes. Fíjense que en el caso de Venezuela, los tributarios son menos que los no tributarios. ¿Por qué? Porque este es un país que generalmente ha sido provisto en la parte de los impuestos por lo que le genera la industria petrolera. Entonces, los dividendos de la industria petrolera, los dividendos que genera la industria petrolera,
son unos ingresos no tributarios, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que está esta característica que está aquí. También en el caso de Venezuela, los tributarios y no tributarios se desagregan en petroleros y no petroleros. De todas maneras, si uno mide en estos periodos en los que había estadística, obviamente para el año 2019-2020 la cosa tiene que haber cambiado muchísimo por el tema de todo el derrumbe de la industria petrolera, pero en este caso que está aquí lo que se generaba era una importante fuente de ingresos vía petróleo, ¿ok? El petróleo permitía que el Producto Interno Bruto tuviera una dinámica importante porque se podían importar muchos bienes intermedios y bienes de capital, y eso generaba un sector privado que, si bien se alimentaba del sector público, pues era un sector privado que generaba renta y que pagaba impuestos. Entonces, en ese sentido, si uno desagregaba esto entre petrolero y no petrolero, obtenía que el sector no petrolero, por su concepto de impuestos sobre la renta y de IVA, generaba unos impuestos alrededor del 55-60% del total de los ingresos del gobierno, ¿ok? O sea, había una actividad importante petrolera y no petrolera, aunque siempre entendiendo que el sector petrolero era ese gran dinamizador, esa gran fuente de recursos que permitía desarrollar todas las actividades en esta economía, ¿ok? Del lado de los gastos, como siempre lo hemos resaltado, pero siempre es bueno ver los números, vamos a tener los gastos corrientes. Fíjense que está el monto de sueldos y salarios, está el monto de la compra de bienes y servicios, y está el monto de las transferencias a los hogares. Estos tres ítems van a ser los que más pesan dentro de los gastos corrientes. Y, por ejemplo, si tenemos un gobierno muy endeudado, pues entonces la parte de los intereses puede comportarse de una manera importante. De hecho, aquí al 2010 ya este era un gobierno en el cual los resultados de sus finanzas públicas ya generaban unos gastos en capital importantes. Por eso es que es importante medir el tema de los intereses, ¿ok? Los resultados, jóvenes, los vemos en millones de bolívares, es decir, en la moneda nacional, y también como porcentaje del PIB, porque siempre como porcentaje del PIB nos da una mejor idea de la magnitud. Entonces, fíjense, por ejemplo, los ingresos corrientes en esta gráfica que tenemos aquí son 18,3% del PIB. Esto es simplemente dividir los ingresos corrientes entre el PIB nominal y multiplicarlo por 100, ¿ok? Y en el caso del total de los gastos fue 23%, entonces en este periodo los ingresos fueron menores que los egresos, y entonces tenemos este resultado fiscal que es un déficit de 5,4. Fíjense, importante que sí, uno puede tener un resultado distinto dependiendo si el déficit es corriente o el déficit es financiero, y por eso es importante entender las categorías de resultado fiscal que tenemos. Entonces, permítanme ir aquí. Aquí terminamos con los gastos, la concesión neta de préstamo. Perfecto. Entonces, como ya hemos resaltado, la diferencia entre los ingresos y gastos del gobierno se denomina resultado fiscal. De aquí en adelante ya no me olvidan más nunca esta parte. Cuando los ingresos superan los gastos, lo que tenemos es un superávit fiscal. Si los gastos superan los ingresos, tenemos un déficit fiscal, y se habla de equilibrio fiscal cuando los ingresos son iguales a los gastos, ¿ok? Véanme este punto porque es lo que vamos a ver más adelante. Desde el punto de vista contable, el total de las entradas equivale invariablemente al total de las salidas o pagos, lo que hace que las cuentas se vean equilibradas. Así como las veíamos equilibradas en cualquier cuenta T, aquí también las vamos a ver equilibradas, ¿ok? Pero para efectos analíticos y de política económica, obviamente se calculan varios niveles de déficit fiscal y vemos cómo es el tema del financiamiento. Esto que está aquí es muy importante, jóvenes. Es importante resaltar que las cuentas del gobierno no están concebidas para que resulten superavitarias, ya que no tiene sentido que el Estado se apropie de la renta de un determinado grupo de ciudadanos para generar riqueza. Es importante que el gobierno o tenga presupuestos equilibrados o genere déficit fiscal, porque justamente lo que se quiere es que el gobierno tenga un proceso de redistribución de la renta. ¿Por qué se acepta, sin embargo, que haya épocas en las que los gobiernos tengan superávit fiscal?
porque los superávit fiscal son la única forma de ir pagando las cuentas que se van generando, el endeudamiento que se va generando de un periodo con respecto a otro, ¿sí? Entonces, es como entender que en el corto plazo los gobiernos pueden tener déficits fiscales, pero a largo plazo, para que las cuentas sean sostenibles, tienen que haber periodos de superávit fiscal que permitan que el gobierno baje sus niveles de deuda y sea financiable la economía, ¿ok? O sea, financiable esos déficits fiscales. Entonces vamos con los resultados fiscales. Los más importantes para mí que conozcan es el déficit global, que también se llama déficit financiero, el déficit corriente y el déficit primario. En el caso del déficit global o déficit financiero, es simplemente restar el total de ingresos con el total de gastos, ¿ok? Del máximo monto que esté allí como total de ingresos menos el total de gastos. En el caso del déficit corriente, obviamente lo que hacemos es que no tomamos en cuenta ni el gasto de capital ni el ingreso de capital, sino que simplemente a los ingresos corrientes le vamos a restar los gastos corrientes. Y en el caso de déficit primario, lo que hacemos es que vamos a restar a los ingresos totales, los gastos totales, pero sin contar los pagos de los intereses, sin contar los gastos de capital. Esta medida es muy precisa para establecer los efectos de la política presupuestaria en el presente, por cuanto se concentra en el nuevo endeudamiento que será requerido. Si usted incluye los gastos de capital, usted está incluyendo allí el dinero que tiene que recoger para pagar deudas que ya usted contrajo, ¿ok? Entonces, ese monto también es importante, pero se desea saber cuál es el proceso de nuevo endeudamiento, ¿sí? O del endeudamiento que usted está adquiriendo para financiar los nuevos gastos en los que está incurriendo, ¿de acuerdo? Ese es el enfoque que tienen esas medidas fiscales, ¿ok? Hay otros tipos de déficit, está el déficit operacional, el déficit doméstico. Piensen en el caso del déficit operacional, el déficit operacional es la diferencia entre el déficit convencional y parte de los pagos de la deuda, incluido de la deuda inducida por la inflación. Es decir, el operacional incluye de alguna manera también el efecto que va a tener, o sea, los intereses, en vez de colocarlos en términos nominales, los colocamos en términos reales para saber cuál es el verdadero impacto de la deuda, ¿ok? Finalmente en Venezuela existía una cosa así como déficit doméstico, yo me imagino que ya no la manejamos, en la cual tratábamos de ver cuáles eran los ingresos que generaba la economía sin tomar en cuenta la actividad petrolera, un poco para entender cuáles eran los shocks en los que podía enfrentarse la economía si la dinámica petrolera generaba alguna caída dramática de los ingresos petroleros, y entonces eso cómo iba a impactar el desenvolvimiento de las finanzas públicas. Pero como les puse en la primera parte, lo que más me interesa es que entiendan la diferencia entre el resultado financiero, que incluye todas las cuentas o global, el corriente, que incluye las cuentas solamente corrientes, y el primario, que lo que hace es excluir solamente del lado de los gastos el pago de intereses. Estos son los tres tipos de déficit que me interesa que entiendan. ¿Alguna pregunta hasta ahora, jóvenes? Profe, ¿puedes repetir otra vez cuáles son los tres tipos de... ¿Cómo no? Lo vuelvo a señalar aquí. Los más importantes son el déficit global, que también lo van a conseguir como déficit financiero, en el cual van a tomar en cuenta el total de los ingresos y el total de los gastos, ¿ok? También van a conseguir el déficit corriente o resultado corriente, en el cual solamente van a tomar las categorías de ingreso corriente y gasto corriente. Veámoslo aquí en la gráfica. Fíjense, superávit o déficit global o financiero. Tomamos el total de los ingresos y el total de los gastos, incluido todo, incluido el gasto corriente, el capital y la concesión neta de préstamo. Tenemos el corriente, que entonces vamos a incluir solamente, disculpen, los ingresos corrientes y los gastos corrientes. ¿Lo ven? Ingresos corrientes y gastos corrientes. Y en el caso del déficit primario, lo que vamos a incluir es el total de los ingresos corrientes, ¿ok? O el total de los ingresos totales, y dentro de los gastos no vamos a incluir este pago de deuda, sino solamente el gasto corriente. Esas son las categorías que están aquí, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias, profe. Ok, perfecto.
fíjense que me quedan solamente 2 minutos. No sé si en esos 2 minutos no, se nos va a hacer muy forzado dar algo más en esos 2 minutos. Mejor dejemos de compartir pantalla. Ahorita fue que apareció la información del chat. Profe, su micrófono suena con interferencia. Ah, o sea que está inestable mi internet. Pero me han escuchado bien la información hasta ahorita. Sí, sí, hasta ahorita Sí, sí. se escucha. Fíjense, entonces lo que vamos a hacer es finalizar la reunión y nos vemos en la segunda parte para conversar sobre las fuentes de financiamiento, la curva de Laffer y ¿cómo se llama? Y la recta presupuestaria, que es importante, o la restricción presupuestaria, que es importante tenerla en cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comerciales y ya regresamos.